El niño entró en la tienda más lujosa de la ciudad, descalzo, señaló el reloj más caro y dijo con calma: «Quiero comprar este reloj». Las vendedoras se rieron, convencidas de que no podía pagar ni el suelo que pisaba, pero cuando descubrieron quién era su padre, la risa se volvió silencio. La relojería más lujosa del país era el símbolo máximo del refinamiento. Un templo reluciente donde el tiempo costaba caro. Cada reloj en los escaparates parecía una obra de arte, protegido por vidrios gruesos y luces estratégicamente colocadas para hacer brillar el oro como si fuera sol embotellado. El suelo de mármol reflejaba los pasos apresurados de los clientes millonarios, y el aire olía a cuero nuevo y café importado. Todo allí transpiraba exclusividad. Y paradójicamente, todo pertenecía a un solo hombre, Leopoldo, el multimillonario discreto y temido en el mercado del lujo. Nadie imaginaba que, ese día, quien cruzaría aquellas puertas no sería un cliente, sino un niño. El sonido del sensor anunció la entrada. Las dependientas levantaron la vista listas para recibir a otro coleccionista de relojes suizos, pero lo que vieron hizo que una de ellas se atragantara con su propio aire. Un niño de apenas 7 años entró con pasos tranquilos, descalzo, la ropa manchada de polvo, el cabello despeinado. Llevaba en la mirada una serenidad que contrastaba de manera absurda con aquel ambiente impecable. «Dios mío, ¿qué hace este niño aquí?», murmuró una de las vendedoras frunciendo la nariz. La otra respondió en voz baja, con una media sonrisa: «Seguro se perdió del circo». Pedro caminó entre las vitrinas como si conociera el lugar. Sus ojos, atentos, se deslizaban lentamente por los relojes, cada uno más caro que el otro. El reflejo del oro brillaba en sus pupilas castañas y por un instante el contraste entre la inocencia y el lujo era casi poético. Las empleadas lo seguían con la mirada, murmurando entre ellas: «Mira cómo está. Si ensucia el piso, tú lo limpias», dijo una, provocando risas discretas entre las demás. Pero el niño no apartaba los ojos, parecía buscar algo. Cuando se detuvo frente al modelo más caro de la tienda, el silencio se impuso. Pedro respiró hondo y con voz tranquila dijo: «Quiero comprar ese reloj». Las dependientas se miraron entre sí, conteniendo la risa. Una de ellas, la más joven, inclinó la cabeza y preguntó con ironía: «¿Y con qué vas a pagar con tapitas de refresco?». Él la miró fijo, sin pestañear. «No, voy a pagar». Su tono era tan sereno que desarmaba. La vendedora fingió contener la risa y cruzó los brazos. «Mira, pequeño, esto no es una tienda de juguetes. Cada reloj de estos vale más de lo que ganarás en toda tu vida». Pedro mantuvo la mirada. «Sé cuánto vale, y lo quiero». La mujer soltó una carcajada llamando a las demás: «Chicas, vengan a escuchar esto. El príncipe del basurero quiere un reloj de $100,000. Las risas resonaron como cuchillas. Una de ellas se acercó más, agachándose hasta quedar a la altura del niño. «¿Sabes lo que hacemos cuando un mendigo entra aquí? Llamamos a seguridad, pero hoy estoy de buen humor». Pedro desvió la mirada no por miedo, sino por lástima. En su cabeza, un pensamiento firme resonaba. «Si mi mamá viera esto, me diría que no respondiera». Pero respondió: «No se preocupen, cuando llame a mi papá van a entender». La risa colectiva volvió con fuerza. «Ah, claro. ¿Vas a llamar a quién? ¿A Santa Claus?», se burló una. Otra añadió: «O a tu papá mendigo de la esquina». Pedro respiró hondo y soltó despacio: «No, a Leopoldo». El dueño de todo esto. El nombre cayó en el aire como una explosión silenciosa. Las mujeres se quedaron inmóviles por un instante. La más vieja parpadeó, confundida. «¿Cómo dijiste?» «Leopoldo», repitió él con calma. «Mi papá». Un segundo de silencio. Luego, la risa volvió, más fuerte. «¡Ay, qué ternura! Entonces el multimillonario tiene un hijo escondido», se burló la gerente, riendo a carcajadas. Pedro no dijo nada. Simplemente se dio vuelta,
en silencio, caminando hacia la puerta. Cada paso sonaba más firme, como si llevara un propósito que nadie allí comprendía. Cuando su mano tocó el vidrio, se detuvo. Las risas continuaban a sus espaldas, pero su voz las cortó como un cuchillo. «Está bien, ríanse. Solo díganle que el hijo de Teresa estuvo aquí». Las risas se detuvieron de inmediato. «¿Qué, Teresa?», murmuró una sin entender. Pedro no miró atrás. Salió despacio, la luz del sol reventando contra el vidrio y haciendo que su pequeño cuerpo pareciera tragado por la claridad. Las empleadas se quedaron quietas, mudas, con el eco de aquel nombre atorado en la garganta. El silencio que quedó tras la salida del niño parecía pegarse a las paredes de la relojería. Las dependientas, aún atónitas, se miraban con nerviosismo, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Oyeron lo que dijo?, susurró una de ellas, jugueteando con su cabello como si necesitara mantener las manos ocupadas. Dijo Teresa, ¿verdad?, respondió otra, con la voz temblorosa. Y también dijo Leopoldo. El nombre sonó pesado, casi prohibido de pronunciar en un tono tan casual. Fue en ese momento que la puerta de la oficina se abrió y el gerente apareció, con su corbata impecable y la mirada rígida de quien controlaba cada detalle del lugar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó desconfiado. Las empleadas intentaron disimular el nerviosismo. La más vieja soltó una risita seca. «Ah, nada importante, señor. Un niño entró todo sucio diciendo que quería comprar un reloj». El gerente arqueó las cejas. «¿Un niño?». «Sí», continuó la vendedora. «Un niño de la calle, parecía tener unos 7 años. Dijo que su padre era Leopoldo». El nombre salió casi en un susurro, como si fuera peligroso. La expresión del gerente cambió al instante. El color de su rostro desapareció. El aire pareció volverse denso. «¿Qué dijiste?», repitió con voz firme. «Dijo que era hijo de Leopoldo, y antes de irse mencionó el nombre Teresa». El gerente dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. «Teresa», murmuró, mirando al suelo fijamente. «¿Están seguras de lo que escucharon?». Todas asintieron, ahora más serias. Él llevó una mano temblorosa al bolsillo y sacó el celular. «Apártense», dijo con voz tensa, marcando un número. El tono de llamada duró apenas unos segundos, pero para las vendedoras fue una eternidad. Cuando la voz del otro lado respondió, él habló rápido. «Señor, tiene que venir. Ahora. Encontramos a su hijo». Las mujeres se miraron. Una de ellas casi dejó escapar un «¿qué?», pero el gerente levantó la mano pidiendo silencio. Media hora después, el sonido de motores potentes retumbó en la calle. 3 autos negros se estacionaron frente a la tienda y los guardaespaldas bajaron primero. Todo el ambiente se detuvo. El gerente se acomodó la corbata y se secó las manos sudadas en el saco. La puerta de vidrio se abrió con una ráfaga de aire frío y Leopoldo entró. Su presencia era imponente, casi sofocante. Alto, elegante, mirada afilada. Un hombre acostumbrado a mandar, no a pedir. Las empleadas se encogieron, casi escondiéndose detrás de las vitrinas. Él caminó directo hacia el gerente. «¿De verdad estuvo aquí?», preguntó sin rodeos. El gerente asintió con la voz temblorosa. «Sí, señor. Un niño pequeño de unos 7 años dijo ser su hijo y mencionó a Teresa». El nombre cayó como un golpe. Leopoldo se detuvo por un instante. Sus pupilas se dilataron. Parecía quedarse sin aire. «Teresa», repitió en voz baja. «¿Está seguro?». El gerente confirmó. Dijo que era hijo de ella. El multimillonario llevó la mano a la boca, conteniendo la emoción que amenazaba con escapar. «Dios mío», susurró, como hablando consigo mismo. Luego se giró bruscamente hacia sus guardaespaldas. «Quiero que encuentren a ese niño. Revisen cada calle si es necesario. Ahora». Las empleadas observaban en shock. ¿El niño al que habían ridiculizado era realmente su hijo?
El peso del arrepentimiento cayó sobre ellas como un golpe seco. La más joven comenzó a llorar en silencio. Yo no sabía, murmuraba, pero nadie la escuchaba. Leopoldo caminaba de un lado a otro, inquieto, tratando de unir las piezas de un rompecabezas imposible. Estuvo aquí, realmente estuvo aquí y no lo vi. Su voz oscilaba entre la incredulidad y la culpa. ¿Cómo supo dónde encontrarme?, se preguntó, como si la respuesta estuviera escondida en el suelo. Afuera, los autos negros salieron en distintas direcciones. Uno de los guardaespaldas hablaba por radio, describiendo al niño. Varón, unos 7 años, ropa sucia, pies descalzos. El radio devolvía voces tensas. Dentro de la tienda, el gerente observaba a Leopoldo, que ahora miraba la vitrina donde el niño se había detenido. Su reflejo en el vidrio se mezclaba con el brillo del reloj que Pedro quería comprar. ¿Se quedó aquí, mirando este reloj?, preguntó con la voz quebrada. Sí, señor, dijo que quería comprarlo. Leopoldo cerró los ojos por un momento, conteniendo las lágrimas. Es igual al que le gustaba a Teresa. Un silencio denso se apoderó del lugar. Afuera, el sonido de las sirenas se mezclaba con el ruido de los autos. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido, como si las manecillas de los relojes en las vitrinas se negaran a girar hasta que padre e hijo se reencontraran. Leopoldo miró al gerente y dijo firme: «Cuando él regrese, no se rían, no duden y no lo dejen ir». Luego salió, con su misma presencia imponente, pero con los ojos llorosos de un hombre que acababa de descubrir que el pasado había vuelto a cobrarle. La noche caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo de naranja las fachadas de los edificios y las calles silenciosas. Leopoldo, desde el asiento trasero del auto, observaba por la ventana cómo los callejones se convertían en sombras. La radio crepitaba con las actualizaciones de los guardias. Nada todavía en la zona norte, pero tenemos un posible avistamiento cerca de la Plaza de los Mangos. El multimillonario, impecablemente vestido, se llevó las manos a la cabeza. Su rostro, normalmente firme y controlado, ahora era el retrato de una angustia contenida. La Plaza de los Mangos, repitió, reconociendo el nombre. Era el lugar donde Teresa solía pasar las tardes cuando aún trabajaba en su empresa. Por un instante sintió el pecho apretarse, un recuerdo antiguo, vivo, doloroso. «Vayan allá. Ahora», ordenó. El auto se detuvo pocos minutos después, y Leopoldo bajó sin esperar que abrieran la puerta. El barrio era pobre, iluminado apenas por postes parpadeantes y el brillo lejano de los autos. El sonido de una pelota rebotando resonaba entre los callejones. Y entonces lo vio. Un pequeño cuerpo sentado en la banqueta, jugando con un carrito roto, los pies sucios de tierra, la expresión concentrada. El corazón de Leopoldo se aceleró. Se acercó despacio, temeroso de espantar su propio destino. El aire parecía demasiado pesado para respirar. «Pedro», llamó con voz temblorosa. El niño levantó el rostro lentamente. Las miradas se encontraron, la del hombre llena de lágrimas contenidas, la del niño fría, calculada, casi indiferente. «Tardaste». La respuesta fue seca, casi un corte. Leopoldo se detuvo a pocos metros, tragando el nudo que le subía por la garganta. «Yo te he buscado por tanto tiempo», murmuró sin saber qué decir. Pedro bajó la cabeza y empujó el carrito roto con el dedo. «Ya me encontraste». «¿Y para qué?». Su tono mezclaba ironía y dolor. Leopoldo dio un paso adelante, pero el niño levantó la mano, deteniéndolo. «No te acerques». El gesto, simple, dolió más que un golpe. El multimillonario se detuvo, obedeciendo. «Pedro, no sabía dónde estaban. Intenté...». Su voz vacilaba. «Intenté encontrar a tu madre, pero desapareció». El niño rió sin humor, levantando la mirada. «Desapareció porque tú la echaste». Leopoldo parpadeó, confundido. «¿Qué?». «Ella me lo contó, que tú eras su patrón».
Que tuviste miedo de lo que dirían cuando supieran que estaba embarazada y la echaste. Cada palabra era una daga. Leopoldo llevó la mano al pecho, jadeante. No fue así. Yo no supe manejarlo, me equivoqué, pero nunca quise hacerle daño. Pocas semanas antes de que nacieras intenté volver con ella. Intenté redimirme, pero ya era tarde. Se había ido. Pedro se levantó lentamente, con una mirada firme y demasiado madura para su edad. Murió, ¿sabías? El silencio que siguió fue absoluto. Leopoldo parpadeó como si no entendiera. ¿Qué? Su voz se quebró. Mamá murió hace 4 días. Se enfermó. Pudo haberse curado si hubiera tenido dinero, pero no lo tuvo. ¿Y sabes por qué? Dio 2 pasos hacia él. Porque tú no estabas. El hombre retrocedió, las piernas temblorosas. El mundo parecía girar. Dios mío. Teresa, balbuceó, cubriéndose el rostro con las manos. Pedro continuó, firme, sin emoción aparente. Ella me decía que no te odiara. Que tenías buen corazón, solo estabas perdido. Yo le creí hasta verla morir sin medicina, sin nada. Y ahora apareces, con tu auto caro y tu traje, ¿queriendo qué? ¿Arreglarlo todo? Las palabras salían entre lágrimas que él intentaba contener. Leopoldo se arrodilló frente a él, las manos temblorosas. No quiero arreglar, hijo, quiero empezar. Quiero conocerte, cuidarte. Pedro soltó una risa amarga. ¿Ahora quieres ser papá? El silencio siguiente vibraba entre los dos. Leopoldo intentó tocar el hombro del niño, pero él retrocedió un paso. No me toques, dijo con voz baja y quebrada. No sabes lo que es dormir con hambre, ni ver a tu madre toser sangre y fingir que todo está bien. No estabas, y ahora es tarde. Leopoldo bajó la mano lentamente, derrotado. Las luces débiles de la calle se reflejaban en su rostro, un rostro que ahora parecía más humano que nunca. Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Pedro lo miró fijamente, los ojos llenos de lágrimas. El tiempo se acabó, señor Leopoldo. Pero, a diferencia de antes, el niño no se dio la vuelta. Se quedó allí, respirando profundo, como si luchara contra su propio corazón. Leopoldo permaneció arrodillado, sin atreverse a moverse, esperando cualquier palabra, cualquier gesto que lo acercara. El sonido de los autos parecía lejano, ahogado por la tensión entre los dos. Pedro bajó la mirada, las manos temblorosas, y dijo casi en un susurro: «Ella decía que algún día tú cambiarías». Leopoldo lo miró, esperanzado, con los ojos húmedos. El niño desvió la mirada y concluyó, frío: «Pero todavía no lo he visto». Leopoldo respiró hondo, tratando de encontrar alguna forma de romper el muro que lo separaba de aquel pequeño ser frente a él. Las luces de la calle proyectaban sombras largas sobre su rostro cansado. Se levantó despacio, limpiándose las manos en los pantalones, sin saber exactamente qué decir. El silencio era denso, casi sólido. Finalmente, con voz vacilante, intentó lo que mejor sabía hacer: ofrecer lo que el dinero podía comprar. «Pedro, puedo sacarte de aquí, darte una casa, una habitación solo para ti, una computadora, juguetes, lo que quieras». El niño no levantó la vista. Siguió empujando el carrito roto sobre el suelo de cemento, el sonido seco de las rueditas quebradas cortando el aire. «No quiero juguetes, quiero lo que ella quería». Leopoldo dio un paso más cerca, intrigado. «¿Y qué era lo que ella quería, hijo?» Pedro levantó la cabeza lentamente, los ojos húmedos pero firmes. «Quería que fueras un hombre bueno». La respuesta lo golpeó de lleno. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Yo estoy intentando serlo», murmuró, más para sí mismo que para el niño. Pedro bufó incrédulo. «No, no lo estás, porque si lo estuvieras, no estarías intentando comprarme». Leopoldo parpadeó, sorprendido por la dureza de aquellas palabras en boca de un niño. «No intento comprarte, Pedro,
Solo quiero darte lo que mereces. El niño lo interrumpió. Lo que yo merecía era haber tenido un padre. La frase resonó en la mente de Leopoldo como un trueno. Dio unos pasos atrás, la mano temblando sobre el pecho. Intentó contener las lágrimas, pero su voz se quebró. Y ahora que estoy aquí, puedo intentar repararlo. Puedes estudiar en las mejores escuelas, tener médicos, viajar, estar seguro. Quiero cuidar de ti. Pedro se puso de pie, limpiándose el rostro con el antebrazo cubierto de polvo. ¿Cuidar de mí? ¿Durmiendo en una cama suave mientras yo paso frío? ¿Comiendo bien mientras ni siquiera sabes a qué sabe el arroz que como todos los días? El tono del niño mezclaba rabia y dolor. ¿Quieres cuidarme, señor Leopoldo? Entonces entiéndeme primero. Leopoldo dio un paso al frente, vulnerable. ¿Y cómo hago eso, Pedro? Dime qué quieres. El niño cruzó los brazos, respirando profundo. ¿De verdad quieres saber? El multimillonario asintió. Pedro levantó el mentón y con la firmeza de quien dicta una sentencia, respondió: ven a vivir conmigo, donde yo viví. Duerme en el suelo, siente la falta de agua, come el mismo arroz seco que yo. Entonces hablamos. Aquellas palabras flotaron en el aire, demasiado absurdas para cualquier otro hombre en la posición de Leopoldo. Pero él no rió, no se burló. Simplemente guardó silencio, mirando al niño como si viera por primera vez un espejo. ¿Me estás desafiando?, preguntó con tono más suave. Pedro se encogió de hombros. Te estoy dando una oportunidad. Leopoldo se pasó la mano por el rostro, pensativo. Por dentro, la razón gritaba que aquello era una locura. Un multimillonario viviendo en una favela. Pero en el fondo del pecho, una voz susurraba algo más fuerte. Eso era exactamente lo que Teresa habría pedido. Respiró hondo, se secó las lágrimas y mirando al niño dijo: está bien, acepto. Pedro arqueó las cejas, sorprendido. ¿Aceptar qué? Aceptar vivir como tú viviste. Aceptar tu mundo. El niño dio un paso atrás, queriendo probar si hablaba en serio. No vas a aguantar ni un día, provocó cruzando los brazos. Leopoldo esbozó una leve sonrisa triste. Entonces enséñame. Hubo una pausa. El niño lo observó largo rato, buscando alguna mentira en aquella mirada cansada. No la encontró. El hombre extendió la mano, dudoso. Pedro la miró pero no la tomó. Mañana temprano, dijo simplemente. Si apareces te creeré. Y volvió a sentarse, abrazando las rodillas, el carrito roto a un lado. Leopoldo asintió, retrocedió despacio y se marchó, con el corazón latiendo fuerte. El sol apenas despuntaba cuando Pedro oyó pasos en la calle de tierra. Al levantar la mirada, casi no lo creyó. Leopoldo estaba allí, con una mochila sencilla a la espalda, la camisa arrugada y el rostro decidido. Pensé que no vendrías, dijo el niño cruzando los brazos. Una promesa es una promesa, respondió el hombre, mirando a su alrededor, sintiendo el peso del lugar. El suelo de tierra, las paredes agrietadas de las casas, el olor a café ralo que venía de lejos. Pedro lo condujo hasta una casita pequeña de ladrillos gastados. Aquí dormíamos, mamá y yo. Leopoldo entró despacio, con la mirada fija en el colchón delgado tirado en un rincón y el balde de agua a medio llenar. La primera noche fue un choque. Leopoldo intentó acomodarse en el suelo frío, el cuerpo protestando en cada postura. El niño, acostumbrado, dormía tranquilo a su lado. En plena madrugada, el hombre despertó por el ladrido de perros lejanos y el frío que se colaba por las rendijas. Se sentó, mirando al niño dormido, y sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo soportaba esto?, pensó en voz baja. Al día siguiente, intentó ayudar a Pedro a cargar baldes de agua desde el pozo de la comunidad. Las manos suaves del multimillonario se llenaron de ampollas antes del mediodía. El niño, al verlo, soltó una sonrisa contenida. «Está difícil, ¿no?». Leopoldo solo asintió jadeando. «Más de lo que imaginé».
Con los días el contraste entre sus mundos comenzó a desvanecerse. Leopoldo empezó a levantarse temprano, a comer el mismo arroz seco y el mismo pan duro. Ayudaba a Pedro a lavar la ropa en un tanque improvisado, se quemaba los dedos intentando encender la estufa vieja, fallaba en las medidas, se reía de sí mismo. El niño, poco a poco, comenzó a mirarlo con otros ojos. Ya no veía solo al hombre que lo había abandonado, sino a alguien dispuesto a aprender, a alguien que intentaba entender el dolor que él y Teresa habían vivido. A veces, por la noche, los dos se quedaban en silencio mirando el cielo. A ella le gustaba mirar las estrellas, dijo Pedro, y Leopoldo respondió: ahora entiendo por qué. Un día, al ver al hombre sudando mientras cargaba un saco de arroz, Pedro rompió el silencio. Podrías mandar a alguien a hacerlo, ¿no? Leopoldo sonrió. Podría. Pero si lo hiciera nunca sentiría lo que tú sentiste. El niño se quedó callado, pensativo. Cada día, la distancia entre los dos se hacía más pequeña, no por palabras, sino por gestos. En las pequeñas cosas, en la mirada de complicidad, en el cuidado de las manos lastimadas en el plato compartido, comenzaba a nacer el vínculo, y por primera vez, Pedro durmió tranquilo, sin rabia, solo con una duda suave en el pecho. ¿De verdad estará cambiando? Y así, entre el polvo y el silencio de las noches humildes, lo imposible empezaba a suceder. El hombre que nunca conoció la escasez, ahora compartía lo poco con un niño que nunca conoció el amor de un padre. Los días pasaban lentamente, y la convivencia entre Leopoldo y Pedro se había convertido en una especie de aprendizaje silencioso. El hombre ya no era el mismo. Aquella mirada altiva, acostumbrada a dar órdenes, se había mezclado con la humildad de quien descubre el valor de las cosas simples. Ya no había lujo, ni guardaespaldas, ni comodidad. Solo el sonido del viento entrando por las rendijas y el calor inclemente del mediodía. Pero algo dentro de él florecía. Veía al niño sonreír más, hablar con los vecinos, reírse de las torpezas del hombre que intentaba cocinar arroz que siempre se pegaba a la olla. Hasta que una mañana calurosa, la risa se quebró. Pedro tosió. Al principio apenas un poco, pero el sonido traía algo pesado. Leopoldo lo miró de inmediato, preocupado, y vio la sangre manchando el pañuelo improvisado. «Pedro, ¿estás bien?», preguntó aterrorizado, arrodillándose a su lado. El niño intentó disimular, limpiándose la boca con el brazo. «Estoy bien, solo es el calor». Pero la debilidad era evidente. Sus ojos, antes tan vivos, estaban opacos y su cuerpo parecía sin fuerza. Leopoldo sintió cómo el pánico se apoderaba de su pecho. «No es el calor, estás enfermo». Pedro sonrió con cansancio. «No es nada nuevo, señor Leopoldo. Mamá tosía igual». El corazón del hombre se congeló. «¿La misma tos?». El niño asintió, y el recuerdo lo atravesó como una cuchilla. Teresa, delgada, pálida, sosteniendo su vientre, mientras él, cobarde, huía de su responsabilidad. Ahora, el eco de esa culpa se repetía frente a él, con su hijo. Leopoldo no perdió tiempo. Tomó al niño en brazos, aunque Pedro protestaba. «¡Suéltame! ¡No necesito hospital!». «Sí necesitas», gritó el hombre ya llorando, corriendo hacia el viejo auto que usaba en la comunidad. La gente lo miraba sorprendida, viendo a aquel hombre cargando a un niño casi inconsciente, el rostro lleno de desesperación. El camino hasta el hospital público pareció eterno. El tráfico, las bocinas, el calor. Leopoldo apretaba al niño contra su pecho, murmurando como una plegaria: «Quédate conmigo, hijo, por favor, quédate conmigo». Pedro, con los ojos entrecerrados, susurró: «¿Me llamaste hijo?». Su voz era débil, pero sonreía levemente antes de desmayarse. En el hospital el caos era desolador. Filas, gritos, médicos corriendo. Leopoldo, desesperado, gritaba por ayuda. «Necesita atención ahora». Una enfermera miró al niño y comprendió la gravedad de inmediato.
Fiebre alta, palidez, tos con sangre, puede ser grave. El multimillonario, que siempre había comprado todo con dinero, ahora se encontraba impotente ante la fría burocracia del sistema. «Señor, necesitamos llenar la ficha, el médico está ocupado». Él tomó la tabla con manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas. «Por el amor de Dios, es mi hijo». Aquellas palabras hicieron que la enfermera dudara. En segundos, el equipo se lo llevó. Leopoldo se quedó afuera, solo, en el pasillo, con el sonido de los monitores filtrándose desde la sala. Las horas siguientes fueron interminables. El hombre, acostumbrado a oficinas lujosas, ahora estaba sentado en el suelo helado del hospital, sosteniendo un rosario que había encontrado en el bolsillo del niño. Su mente giraba. ¿Por qué no regresé antes? ¿Por qué dejé que todo llegara a esto? Las lágrimas caían sin control. Cuando por fin salió el médico, Leopoldo se levantó de un salto. «¿Cómo está? ¿Va a ponerse bien?» El médico se quitó los lentes y suspiró. «Señor, el niño tiene una enfermedad rara, la misma que, según el historial, mató a su madre. La única solución es un trasplante de médula ósea, y debe hacerse pronto». Leopoldo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Haré la prueba ahora. Haré lo que sea necesario». El examen se realizó esa misma noche. Leopoldo apenas respiraba. El sonido del reloj en la pared marcaba cada segundo como una sentencia. El niño dormía en el cuarto contiguo, su pequeño cuerpo cubierto de tubos y cables. En un momento, el hombre se acercó a la ventana, mirando el cielo nocturno en busca de fuerza. «Teresa, si me escuchas, ayúdame. No puedo perderlo también». El teléfono sonó. El resultado había llegado. Leopoldo corrió, el corazón latiendo con fuerza. La doctora lo miró y sonrió, un alivio sereno en el rostro. «Compatible. Usted es compatible». Él se llevó las manos al rostro y lloró, arrodillado. «Gracias, Dios mío, gracias». La operación fue programada para el día siguiente. El miedo lo envolvía, pero junto con él una esperanza silenciosa. Leopoldo pasó toda la noche sentado junto a la cama del niño, sosteniendo su pequeña mano. Pedro despertó por instantes, miró a su padre y susurró: «No vas a huir esta vez, ¿verdad?». Leopoldo, con los ojos rojos, respondió sin vacilar: «Nunca más». El niño sonrió débilmente. «Creo que mamá estaría feliz de ver esto». El hombre apretó su mano con ternura. «Ella lo está viendo, hijo, ella lo está viendo». Y así quedaron, el padre arrepentido y el niño luchando por su vida, esperando juntos el amanecer que decidiría el destino de ambos. El hospital amaneció envuelto en un silencio reverente. El sonido amortiguado de los pasos de los enfermeros y el olor a éter se mezclaban con la tensión invisible que flotaba en el aire. Leopoldo estaba recostado en la camilla, listo para el procedimiento. Vestía la bata blanca, la gorra, y llevaba la expresión de un hombre que había dejado el miedo del mundo afuera. Su mirada, fija en el techo, parecía atravesar el tiempo. Cada recuerdo de Teresa, cada imagen de Pedro sonriendo entre los callejones, regresaba con fuerza. La doctora se acercó. «Señor Leopoldo, todo saldrá bien. Su médula es compatible». Él respiró hondo, las lágrimas corriendo discretas. «Esta vez, doctora, no voy a fallar». En la sala de al lado, Pedro también era preparado. Pequeño, frágil, el cuerpo cubierto de cables, el corazón latiendo rápido. Sostenía un rosario entre las manos, el mismo que su padre había encontrado en su bolsillo días antes. «Es de mi mamá», dijo en voz baja a la enfermera, que sonrió y lo animó. «Ella estará contigo, mi amor». El niño cerró los ojos, imaginando el rostro de su madre y el del hombre que ahora arriesgaba su vida por él. Un sentimiento mezclado de miedo y gratitud recorría su pecho. «¿De verdad se quedará?», pensó. «¿O será solo una promesa?». Antes de poder responderse, el sedante lo hizo dormir. Las horas siguientes fueron un tormento de silencio y espera. Afuera,
El reloj del hospital parecía marcar el tiempo con crueldad. Cada minuto pesaba como una eternidad. Las enfermeras corrían por los pasillos, las puertas de cirugía se abrían y cerraban, pero ninguna noticia llegaba. El gerente de la relojería, que había seguido todo de lejos, aguardaba en el pasillo, sin valor para marcharse. Nunca vi a un hombre cambiar así, murmuró para sí. Finalmente el médico salió con el rostro cansado y la mirada serena. La noticia cayó como un soplo de esperanza. La cirugía fue un éxito. Ambos están estables. Horas después, Leopoldo despertó. El cuarto estaba tranquilo, iluminado por una luz suave. Sentía dolor en la espalda, el cuerpo pesado, pero el corazón ligero. Intentó incorporarse y lo primero que preguntó fue: ¿y mi hijo? La enfermera sonrió. Está bien, ¿quiere verlo? Él asintió conmovido. Cuando abrieron la cortina, el tiempo pareció detenerse. Pedro estaba allí, aún pálido, pero despierto. El niño giró lentamente el rostro y al ver a su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pudiste haberte ido», dijo con voz ronca, «pero te quedaste». Leopoldo intentó hablar, pero la emoción lo venció. Las lágrimas le corrieron, sinceras. Extendió la mano temblorosa hasta tocar la pequeña mano de Pedro. «Y me quedaré, siempre». El niño apretó de vuelta con una sonrisa débil pero real. En ese instante, todo el peso de los años de arrepentimiento se disolvió. El silencio que los envolvía era distinto. Ya no había dolor, solo paz. Pedro respiró hondo y susurró: «Mamá tenía razón. Dijiste que cambiarías un día». Leopoldo inclinó la cabeza con la voz entrecortada. «Fuiste tú quien me cambió, hijo». Los días siguientes fueron de lenta recuperación, pero llenos de gestos que decían más que las palabras. Leopoldo llevaba la comida a su hijo, le contaba historias de su juventud, y Pedro lo escuchaba, a veces riendo, a veces solo observando. Las enfermeras, emocionadas, se detenían en la puerta para mirar aquella escena improbable. El multimillonario y el niño que le había enseñado lo que es el amor. Una tarde, mientras el sol doraba la habitación, Pedro dijo: «Sabes que ahora tenemos la misma sangre, ¿verdad?». Leopoldo sonrió, apretando su mano. La misma sangre y el mismo corazón. Cuando recibieron el alta, caminaron juntos por los pasillos del hospital. La gente los miraba, algunos reconociendo al hombre poderoso, pero nadie veía al magnate que mandaba, solo a un padre, cansado y feliz, caminando junto al hijo que casi pierde. Al pasar por la puerta de salida, Pedro miró hacia atrás, como si dejara allí el peso de todo lo vivido. Leopoldo se agachó y susurró: «De ahora en adelante, solo hacia adelante». El niño asintió, los ojos brillantes. «Hacia adelante, papá». Y juntos salieron a la luz del día, listos para empezar de nuevo. El mundo allá afuera parecía el mismo, pero ellos ya no lo eran. El hombre que una vez creyó que el dinero compraba el tiempo, ahora entendía que el tiempo solo vale cuando se vive con quienes se ama. Y el niño que creció sin padre, sin esperanza, ahora sabía lo que era volver a confiar. Entre los dos, un lazo nuevo, nacido del dolor y sellado con perdón, transformaba la pérdida en promesa. Pasaron algunos meses desde la cirugía. Pedro, ahora con el rostro más colorido y la mirada serena, caminaba junto a Leopoldo por los amplios pasillos del edificio de la empresa. El hombre, recuperado, vestía el mismo traje impecable de siempre, pero había algo distinto en su semblante. La rigidez de antes había sido reemplazada por una paz nueva, casi dulce. Ya no era el multimillonario intocable de antes, y lo sabía. El elevador subía en silencio, y Pedro, pequeño, sostenía la mano de su padre con naturalidad, como si ese simple gesto fuera el mayor símbolo de todo lo que habían conquistado. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Leopoldo con una sonrisa nerviosa. «Sí», respondió el niño, «pero no es para humillar a nadie, es para enseñar». Las puertas del elevador se abrieron
y los dos entraron en la misma relojería donde todo había comenzado. El lugar, como siempre, brillaba con oro y cristal, pero ese día el resplandor no venía de las vitrinas, sino de los ojos de las personas que se detuvieron al ver la escena. El niño de antes, sucio y descalzo, ahora estaba allí con la cabeza en alto, vestido con ropa sencilla pero limpia, y una sonrisa que borraba cualquier recuerdo de vergüenza. Las dependientas, las mismas de aquel día, estaban detrás del mostrador. Las risas burlonas de meses atrás se habían convertido en un silencio incómodo. Una de ellas dejó caer la pluma de la mano. «Dios mío, es él». Leopoldo se acercó con pasos firmes, pero fue Pedro quien dio el primer paso al frente. «No se escondan», dijo con calma, su voz suave, casi compasiva. Las mujeres lo miraron, sorprendidas por su tono sereno. El niño caminó hasta el centro de la tienda, observó alrededor y pasó los dedos por el cristal de la vitrina donde estaba el reloj que quiso comprar. «Fue aquí», murmuró casi para sí mismo. El silencio era total. Una de las empleadas empezó a llorar. «No sabíamos, perdónanos». Pedro la miró un momento y respondió con una dulzura desarmante. «Ya las perdoné». Leopoldo observaba a lo lejos, con el orgullo silencioso de quien ve florecer la sabiduría en un corazón aún tan joven. Pedro respiró hondo y se volvió hacia su padre. «No quiero que nadie sea despedido, ¿de acuerdo?» Leopoldo frunció el ceño, confundido. «¿Cómo? ¿Después de lo que te hicieron?» El niño negó con la cabeza. «Si las despiden, no aprenderán nada. Quiero que se queden, que ayuden a otras personas a no cometer el mismo error». El hombre guardó silencio unos segundos, admirando la serenidad que emanaba de su hijo. «Entonces, ¿qué quieres que hagamos?» Pedro pensó un momento y respondió con la convicción de quien entiende el verdadero valor de lo vivido. «Crea un programa de empatía, papá, entrenamiento para todos los empleados. Quiero que aprendan a ver a la persona que tienen enfrente, no la ropa ni el aspecto, que aprendan a ver seres humanos». Las dependientas se miraron conmovidas. Leopoldo asintió lentamente, los ojos brillosos. «Tienes razón, hijo. La empresa puede ser rica, pero su alma debe ser humana». Pedro sonrió con sencillez. Mamá decía que el corazón es el único reloj que nunca debe detenerse. Y tenía razón. En ese instante, el gerente se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Señor Leopoldo, niño Pedro, ustedes acaban de cambiar esta empresa». Pedro sonrió a medias y miró a las dependientas. «Yo no cambié nada solo. Ustedes también pueden cambiar. Cada día». Las palabras del niño parecían resonar de manera casi espiritual, llegando a todos como un recordatorio silencioso. Leopoldo puso su mano sobre el hombro de su hijo, y juntos se dirigieron hacia la salida. El brillo del sol atravesaba las ventanas, iluminando el piso de mármol con una luz cálida y simbólica, como si el propio tiempo se inclinara ante ese reencuentro con la dignidad. En la puerta, antes de salir, Pedro se volvió una vez más. El reloj de oro seguía allí, brillando en la vitrina. Lo miró por unos segundos, pensativo, y dijo: «¿Sabes, papá? Aún quiero ese reloj». Leopoldo sonrió sorprendido. «¿Quieres comprarlo ahora?», el niño respondió. «No, quiero ganarlo cuando de verdad cambiemos, cuando todos aquí entiendan el valor de quien entra por esas puertas». El hombre asintió con la voz quebrada. «Entonces ese reloj te esperará, hijo, hasta el día en que el mundo sea más justo». Pedro sonrió sereno y respondió: «El mundo empieza a cambiar cuando cambiamos el corazón». Caminaron juntos fuera de la tienda. El sol de la tarde bañaba la acera con una luz dorada, y el reflejo de ambos se mezclaba en el cristal de la vitrina. El hombre que aprendió lo que es ser padre y el niño que le enseñó lo que es ser humano. El viento suave movía el cabello de Pedro, y Leopoldo, por instinto, tomó su mano. Por primera vez ya no había vergüenza, ni culpa, ni distancia, solo un amor nacido de las cenizas,
como algo que el tiempo no pudo destruir. Y mientras se alejaban, el sonido de los relojes dentro de la tienda seguía, no marcando horas, sino recordando que el tiempo más valioso es el que se vive con el corazón despierto. Ese día, el multimillonario y el niño dejaron de ser noticia. Se convirtieron en ejemplo. La vida, con su sencillez cruda, les había enseñado lo que ninguna fortuna podía comprar, que el verdadero poder no está en poseer, sino en comprender, que el perdón es el único lujo que enriquece a ambos, y que, a veces, es un niño quien le devuelve a un hombre el valor de amar de nuevo. Y fue así, bajo el brillo discreto del atardecer, que padre e hijo siguieron su camino, no hacia el pasado que los hirió, sino hacia el futuro que por fin habían aprendido a merecer. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Frente a sus amigos, el millonario señaló a la empleada y se burló de su cuerpo como si fuera una broma viviente. «Si bajas 50 kilos, me caso contigo», dijo, provocando carcajadas, sin imaginar que aquella humillación sería el comienzo de su propia ruina y que meses después tendría el mayor impacto de su vida. Fabiana era la empleada de la imponente mansión Salazar, un palacio moderno donde el lujo y el silencio convivían lado a lado. Desde el amanecer, caminaba por los pasillos con pasos suaves, casi reverentes. Cada mueble, cada flor del jardín, cada copa de cristal recibía de ella un cuidado casi amoroso. Cuando lustraba el piano en la sala principal, lo hacía con la delicadeza de quien toca un recuerdo. Cuando preparaba el café del patrón, probaba la temperatura exacta, sabía el punto del azúcar, el aroma que él prefería. Era como si cada detalle fuera una manera de decir lo que jamás se atrevió a expresar en voz alta. Del otro lado, Álvaro Salazar, el millonario, mantenía una distancia casi calculada. Elegante, imponente y demasiado ocupado para mirar a los ojos a quien le servía. Trataba a Fabiana con frialdad, sin groserías, pero también sin humanidad. Un gesto bastaba. Una mirada rápida, cuando mucho. «Buenos días, señor Álvaro», decía ella, extendiendo el café con una sonrisa esperanzada. «Gracias, Fabiana», respondía él, sin levantar los ojos del celular. Así era todos los días, ella observándolo en silencio, él viviendo en un mundo donde ella no existía. Con el tiempo, el cariño se transformó en algo más profundo. Fabiana no sabía cuándo comenzó. Quizá el día en que él regresó cansado de un viaje y ella preparó su cena favorita, o cuando lo vio sonreír, distraído, frente a la chimenea. El sentimiento creció callado, como una semilla escondida bajo la tierra fría de la rutina. A veces se sorprendía imaginando una vida a su lado, en la que su nombre no sería dicho como una orden, sino con ternura. Quizá algún día me vea de verdad, pensaba mientras arreglaba las flores de la mesa del comedor. Aquel viernes, la mansión vibraba de movimiento. Un almuerzo elegante reuniría a los amigos millonarios de Álvaro, hombres acostumbrados a reír fuerte y medir su poder por cifras. Fabiana preparó todo con el corazón en las manos: manteles de lino, copas relucientes, postres perfectos. Quería que todo quedara impecable, quizá inconscientemente, para que él se sintiera orgulloso de ella. Cuando lo vio bajar las escaleras, elegante, seguro de sí, el corazón de Fabiana se aceleró. «Hoy me va a notar», susurró ajustándose el delantal. Pero él pasó junto a ella sin decir una palabra. El ambiente entre los invitados era ruidoso, lleno de ostentación y risas fingidas. «Compré un yate nuevo», dijo uno. «Fui a Dubái solo para una cena», comentó otro. Álvaro reía a carcajadas, inflado por su propia importancia. «¿No les parece que los pobres son graciosos?», bromeó, girando la copa de vino entre los dedos.
Trabajan toda la vida y todavía creen que el esfuerzo cambia algo. Todos rieron. Fabiana, sirviendo discretamente, sintió el rostro arder, pero mantuvo la compostura. De repente, Álvaro la miró y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «¡Fabiana!», llamó en tono de burla. «¡Tráenos más champaña!». Ella se acercó, la bandeja firme, el corazón desbocado. Cuando le extendió la botella, él bajó la voz y soltó con la mirada fija en ella. «Si bajas 50 kilos, me caso contigo». La carcajada que estalló enseguida fue ensordecedora. El sonido del cristal chocando, las risas, los comentarios maliciosos, todo se mezcló como una sinfonía de desprecio. Por un instante, el mundo se detuvo. El rostro de Fabiana ardía, pero no dejó que se notara. Tragó el nudo en la garganta, respiró hondo y sonrió. Una sonrisa temblorosa, ensayada, que disfrazaba el dolor. «Ay, señor, es terrible, dijo, fingiendo ligereza, provocando aún más risas del grupo. Se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la cocina. En cuanto cruzó la puerta, las lágrimas llegaron sin pedir permiso. El sonido ahogado del llanto se mezclaba con las risas lejanas de los hombres afuera. Y ahí, frente a la pared fría de azulejos, sintió la primera grieta de lo que un día llamó amor. Esa noche, el reloj de la cocina marcaba casi la medianoche cuando Fabiana se sentó al borde de su cama estrecha. El delantal seguía arrugado sobre su regazo y sus manos temblaban. La habitación sencilla, que antes era un refugio, ahora se sentía como una prisión. Las risas del almuerzo aún resonaban en su cabeza, mezcladas con aquella frase cruel que no podía olvidar. «Si bajas 50 kilos, me caso contigo». La voz de él regresaba como una herida abierta, palpitando en cada recuerdo. Por más que intentara respirar hondo, el aire no llegaba. Se miró en el pequeño espejo rajado y casi no reconoció a la mujer que veía. ¿Por qué creí que él podría verme de verdad?», murmuró con la voz quebrada. Tocó su propio rostro, intentando contener las lágrimas, pero ellas insistían en caer, gruesas, saladas, calientes. Cada lágrima era un pedazo del orgullo que aún intentaba sostener. «Solo quería ser vista, nada más», susurró para sí, saboreando el gusto amargo del desengaño. Tomó una vieja fotografía de su madre y la abrazó. «Si ella estuviera viva, me diría que me fuera, que nadie merece ser herido así». El sonido lejano de los grillos era lo único que llenaba el silencio de la madrugada. Fabiana abrió la ventana y miró hacia el jardín, ese mismo donde, horas antes, había sido ridiculizada. Las luces de la mansión seguían encendidas y allá dentro, seguramente él dormía tranquilo. «¿Cómo puede dormir después de eso?», pensó, mordiendo el labio para no llorar de nuevo. Por dentro había un torbellino. Parte de ella quería gritar, otra parte solo desaparecer. Y en medio de eso, una voz pequeña, débil pero terca, susurraba que ese no podía ser el final. Antes del amanecer, se levantó y empezó a empacar sus pocas cosas. Doblaba la ropa con cuidado, como si cada pliegue fuera una despedida. Separó el uniforme, lo dejó sobre la cama y respiró profundo. Luego escribió una carta corta, temblorosa, pero sincera. «Señor Álvaro, gracias por todo. Necesito irme. Le deseo que sea feliz». Dejó la nota sobre el escritorio y miró alrededor por última vez. Aquel lugar guardaba demasiados recuerdos y aún así se iba sin llevar nada, solo el dolor y lo que quedaba de su dignidad. Mientras cruzaba la reja, el sol comenzaba a nacer, tiñendo el cielo de naranja. La brisa fría de la mañana tocó su rostro como un último adiós. Fabiana caminaba con pasos lentos, el corazón pesado y la sensación de que cada paso era una pequeña muerte. No sabía a dónde iría, pero sabía que tenía que irse. Lo que más dolía no era haber sido humillada,
era saber que había sido por alguien a quien amaba. Horas después, Álvaro encontró la nota sobre la mesa. La leyó distraídamente, sonrió de medio lado y comentó con un amigo por teléfono. La pobre se tomó en serio aquella broma, demasiado sensible. El otro rió al otro lado de la línea y Álvaro lo acompañó, sin culpa, sin pausa, como si nada hubiera pasado. El sonido frío de la risa masculina resonó en la sala, contrastando con el vacío que Fabiana había dejado atrás. En la mansión, el aroma del desayuno preparado por otra empleada parecía fuera de lugar. El jardín ya no tenía el mismo brillo y el piano, cubierto de polvo, había perdido su reflejo. Pero Álvaro, ciego por su propia arrogancia, no lo notó. Para él era solo un día más. Para Fabiana, en cambio, ese era el primer día de un nuevo comienzo, aún invisible, aún doloroso, pero inevitable. Habían pasado meses desde la partida silenciosa de Fabiana, pero para Álvaro parecía que nada había cambiado. La mansión seguía impecable, el jardín bien cuidado, el reloj suizo del vestíbulo marcando el tiempo con la misma precisión de siempre. Solo había una diferencia: el aire. Un vacío discreto, casi imperceptible, flotaba entre las paredes. Pero Álvaro no lo notaba. Continuaba con la misma sonrisa confiada, la misma rutina de reuniones, los mismos amigos que reían fuerte de chistes sin gracia. La ausencia de Fabiana era solo una sombra que él ignoraba sin esfuerzo. Una mañana de viernes, mientras hojeaba la correspondencia en su escritorio, un sobre dorado llamó su atención. El convite venía en papel lujoso, con letras en relieve. Gala benéfica imperial, en favor de las familias necesitadas. Él sonrió de lado, irónico. «Benéfica», murmuró. «Estos eventos son más para mostrar quién tiene el bolsillo lleno que el corazón, ¿no?», rió solo, dejando el convite sobre la mesa. Aún así, esa noche se vistió con su mejor traje, ajustó la corbata frente al espejo y salió de casa con el mismo aire de superioridad de siempre. El salón del Hotel Imperial estaba deslumbrante. Candelabros de cristal colgaban como constelaciones sobre las cabezas de los invitados. El sonido de un piano suave llenaba el aire con elegancia, y los meseros se deslizaban con bandejas plateadas entre vestidos largos y risas contenidas. Álvaro caminaba entre las mesas, saludando viejos conocidos, levantando copas, intercambiando comentarios superficiales. Se sentía en su ambiente, ese que alimentaba su ego y disfrazaba su soledad. Entonces, algo llamó su atención. En una esquina del salón, una mujer deslumbrante con un vestido azul profundo cruzaba el espacio con una gracia silenciosa. Su cabello suelto reflejaba la luz de los candelabros y su sonrisa serena parecía pertenecer a otro mundo. Álvaro se detuvo un instante. Sus amigos seguían hablando, pero él ya no los escuchaba. «Vaya, qué mujer tan hermosa», pensó hipnotizado. Había en ella algo distinto, una mezcla de fuerza y dulzura que lo desarmó por completo. La siguió con la mirada, intrigado. La mujer se detuvo junto a un grupo de invitados, saludando con naturalidad. El modo en que movía las manos, la calma de su mirada, la suavidad de sus gestos, algo dentro de él comenzó a inquietarse. Una sensación extraña lo invadió, una familiaridad que no lograba identificar. «Esa sonrisa, ¿dónde la he visto antes?», pensó, frunciendo el ceño. Y entonces, como un rayo, el recuerdo lo atravesó. El aire se le escapó. La copa casi resbaló de su mano. No puede ser», susurró, incapaz de apartar la vista. Era Fabiana. La constatación cayó sobre él como un golpe. El corazón le latía con fuerza, la boca se le secó y un escalofrío le recorrió la espalda. Fabiana, la empleada tímida, la mujer a quien había ridiculizado delante de todos, estaba allí, transformada. Ya no era la figura sumisa de mirada humedecida. Era una mujer que parecía más grande que el propio salón, elegante,
segura, dueña de sí misma. Álvaro sintió que el suelo se movía. El rostro se le encendió, y por un instante quiso desaparecer. Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Sin poder contener el impulso, se acercó. «¿Fabiana?», llamó, con la voz temblorosa. Ella se volvió, sorprendida, pero mantuvo el semblante sereno. «Señor Álvaro», respondió con una sonrisa contenida. Él intentó decir algo ingenioso, pero las palabras tropezaban. «Yo no imaginé que te vería aquí», balbuceó nervioso, apretando la copa entre los dedos. «La vida da vueltas, ¿verdad?», respondió ella con naturalidad, la mirada tranquila. Álvaro rió sin gracia, sintiendo el rostro arder. «Estás diferente», dijo, torpe. «Las personas cambian», contestó ella firme, antes de cerrar el tema con un educado «Fue un gusto verlo». Cuando se dio la vuelta para marcharse, él dio un paso al frente y la voz le salió más urgente. «Fabiana, espera, ¿podemos hablar un momento? Solo tú y yo». Ella lo miró unos segundos, evaluándolo en silencio. Luego, con un leve gesto, asintió. «Está bien, señor Álvaro, hablemos». Y juntos caminaron hacia la terraza, bajo el brillo de los candelabros y las miradas curiosas que los seguían. El viento nocturno soplaba suave en la terraza iluminada por luces doradas. El sonido distante del piano parecía venir de otro tiempo, casi apagado por la tensión silenciosa entre los dos. Álvaro, visiblemente incómodo, se pasaba la mano por el cabello, buscando las palabras adecuadas. El orgullo que siempre lo había sostenido ahora se sentía como un peso molesto en el pecho. Frente a Fabiana se sentía desnudo, expuesto, vulnerable. Ella, en cambio, mantenía una postura firme, la mirada serena, como quien finalmente aprendió a protegerse. «Fabiana», empezó él vacilante con voz ronca, «yo necesito preguntarte algo». Ella lo observó, esperando. «¿Qué te pasó?», preguntó con una mezcla de asombro y genuina curiosidad. «Estás tan diferente. Casi no te reconocí». El silencio que siguió pesaba más que el aire. Fabiana respiró profundo, cruzó los brazos y miró el horizonte iluminado de la ciudad. Cuando respondió, su voz era calmada pero firme, cargada de memorias. «¿Qué me pasó?», repitió, mirándolo a los ojos. «Me pasó que tuve que destruirme para después reconstruirme». Durante unos segundos, Álvaro no supo qué decir. La forma en que ella lo miraba, sin rabia, sin súplica, lo desarmaba por completo. «Pasé noches enteras despierta, llorando, tratando de entender qué había hecho para merecer aquello», continuó ella, con la voz temblorosa, pero sin apartar la vista. «No te imaginas lo que es oír a la persona por la que sientes algo, convertirte en su burla». Las palabras cortaron el aire. Álvaro bajó los ojos avergonzado. «Yo no tenía idea de que…», intentó decir, pero ella lo interrumpió con un gesto suave. «Lo sé. No tenías idea de nada. Y ese es precisamente el problema». Fabiana dio un paso adelante, apoyando las manos en el barandal de mármol. «Después de aquel día, me miré al espejo y no pude reconocerme. Sentía vergüenza de mí misma, vergüenza de haber creído que podía ser amada por alguien como tú. Me daba asco lo que veía», confesó, y una lágrima discreta rodó por su mejilla antes de que la secara rápidamente. Fueron días de silencio, de miedo, de rabia, hasta que un día decidí que ya no iba a esconderme más. Hizo una pausa, respirando hondo. «Empecé a cuidarme, no para encajar en tu mirada sino en la mía». Álvaro la escuchaba como si cada palabra fuera un golpe. «Busqué ayuda, fui a terapia, comencé a caminar, a comer bien, pero lo que realmente cambió no fue mi cuerpo, fue mi mente. Aprendí a respetarme, a decir no. Aprendí que el amor no puede existir donde hay humillación». Su voz temblaba un poco, pero estaba llena de verdad.
Me vi hecha pedazos, Álvaro, y recogí cada uno con mis propias manos. Lo miró y sonrió con un gesto melancólico pero sereno. Me convertí en la mujer que dijiste que solo existiría si perdía 50 kilos. Pero perdí mucho más que eso. Perdí el miedo, la dependencia, la ilusión. Él abrió la boca para responder, pero nada salió. La mirada de Fabiana lo atravesaba como una cuchilla silenciosa. «Fabiana, yo...», intentó decir, con voz rota. «Perdóname. Juro que nunca quise...». «¿Lastimarme?», interrumpió ella sin alzar la voz. «Lo sé. Lo peor es que yo creía que eras incapaz de hacerlo». Soltó una risa amarga. «Es curioso, ¿no? Idealizamos a las personas y olvidamos que también pueden ser pequeñas. Tú fuiste pequeño conmigo, Álvaro, pero necesitaba que lo fueras, para descubrir mi propio tamaño». El silencio que siguió pareció eterno. Solo el viento se movía entre ellos. Álvaro, abatido, se sentó en el banco de mármol y se cubrió el rostro con las manos. «No sabía», murmuró, casi en un suspiro. «Juro que no sabía lo que sentías». Fabiana se acercó mirándolo con compasión. «Y aunque lo hubieras sabido, no habría cambiado nada, porque no tenías ojos para ver más allá de ti mismo». Sus palabras no eran un ataque, sino una constatación. «¿Y sabes qué es lo más triste?», preguntó inclinando la cabeza, «que en el fondo deseaba que tú también hubieras cambiado». Por un instante, la máscara de él cayó. Había ahí un hombre despojado de arrogancia, un hombre que por primera vez parecía comprender lo que había perdido. «No sé qué decir», confesó, con la voz entrecortada. «No tienes que decir nada», respondió ella serena. «Solo escucha». Y entonces, en un gesto simbólico, puso la mano sobre su corazón. «Porque todo lo que te dije, Álvaro, no es para herirte. Es para mostrarte que el dolor puede transformar». Sonrió con una dulzura inesperada. «Sí, tú me destruiste. Pero sin darte cuenta, me enseñaste a renacer». Fabiana se apartó, alisó su vestido y respiró hondo. «Tengo que irme», dijo con voz tranquila, pero firme. Él se levantó de golpe. «Espera, ¿podemos vernos otra vez? ¿Hablar con calma?». Ella lo miró, dudó un instante y respondió: «Tal vez, cuando empieces a escucharte tanto como hablas». Y, sin mirar atrás, caminó de regreso al salón, mientras él permanecía inmóvil, con el eco de sus culpas resonando dentro de sí. Después de aquella noche, el mundo de Álvaro nunca volvió a ser el mismo. La imagen de Fabiana, con su mirada serena y su voz firme, lo perseguía por cada rincón de la mansión. Intentaba concentrarse en los negocios, en las reuniones, en las cifras millonarias que solían darle sentido a su existencia, pero nada lo satisfacía. Las risas de sus amigos le sonaban falsas, las fiestas perdieron su brillo y el vino, su sabor. ¿Cómo pudo cambiar tanto? Se repetía frente al espejo, mirando su reflejo cansado. Por primera vez se sentía pequeño dentro de su propia casa. Las palabras de ella lo perseguían como un juicio constante. «Fuiste pequeño conmigo, Álvaro». Recordaba el tono sereno con que lo había dicho, sin rabia, sin gritos, sin venganza. Era el tipo de verdad que destruye en silencio. Intentó buscarla de nuevo, pero no tuvo valor. Tomaba el celular, escribía un mensaje y lo borraba antes de enviarlo. ¿Qué podría decir? «Que ahora me arrepiento. Que me di cuenta demasiado tarde», murmuraba caminando en círculos por el despacho, como un hombre huyendo de sí mismo. Pero el destino, implacable, aún no había terminado con él. Unas semanas después, una noticia estalló en los titulares. Grupo Salazar involucrado en un esquema de fraude fiscal. Su nombre aparecía en todos los periódicos, redes sociales y programas de televisión. En cuestión de horas, los contratos se suspendieron, los inversionistas se alejaron y los amigos, esos mismos que brindaban a su costa, desaparecieron como humo.
Álvaro miraba todo desde su coche, con las manos temblorosas en el volante, incapaz de reconocer su propio reflejo en el cristal. El teléfono no paraba de sonar. Abogados, asesores, periodistas, todos querían respuestas, y él no tenía ninguna. Esa misma noche, el teléfono volvió a sonar. Era uno de sus socios. «Necesitamos desvincularnos de tu nombre, Álvaro. Es irreversible», dijo la voz al otro lado, fría y calculada. «¿Irreversible?», repitió incrédulo. «Yo soy la empresa». Pero la llamada ya había terminado. El silencio que vino después fue ensordecedor. El hombre que siempre lo controlaba todo, ahora no controlaba nada. En pocos días, su imperio comenzó a derrumbarse. Cuentas bloqueadas, autos confiscados, puertas cerradas. Los guardias se fueron, los empleados renunciaron. La mansión, esa misma donde había humillado a quien lo amaba en silencio, ahora parecía un mausoleo de mármol y cristal. Caminando por los pasillos vacíos, Álvaro escuchaba el eco de sus propios pasos. Miró a su alrededor y comprendió que todo lo que poseía era frío, impersonal. Ningún objeto, ningún recuerdo le daba consuelo. Ni siquiera los trofeos en las estanterías parecían suyos. Las noches se volvieron largas e inquietas. Sentado en el sillón de la sala, con una botella de vino abierta y la televisión en volumen bajo, veía una y otra vez los reportajes sobre sí mismo. El rostro que aparecía en las noticias era el retrato de la ruina. Ojeras profundas, mirada perdida, expresión cansada. A veces apagaba la televisión y se quedaba allí, en silencio, recordando la mirada de Fabiana en la terraza. «Tú me destruiste, pero me enseñaste a renacer». Ahora esa frase lo atormentaba. ¿Y yo? ¿Qué queda de mí para renacer?, susurraba al vacío. Los días siguientes fueron una mezcla de ira y desesperación. Intentó culpar a sus socios, a los abogados, al gobierno, a cualquiera, menos a sí mismo. Pero el espejo no mentía. Poco a poco, la arrogancia fue cediendo espacio a la vergüenza. Una mañana, mientras caminaba por el jardín, el mismo donde un día se burló de Fabiana, se detuvo frente a la mesa de piedra donde había lanzado su risa más cruel. Tocó la superficie fría, bajó la cabeza y murmuró: «¿Qué te hice y qué me hice?». El viento movía las hojas y el sonido del mundo parecía distante. Por primera vez, Álvaro lloró de verdad. Esa noche, al cerrar las cortinas de la sala, sintió el peso del silencio absoluto. Ningún auto en la entrada, ningún teléfono sonando, ninguna risa en los pasillos. Solo él, y la soledad que durante años había ignorado. La lluvia caía fina aquella tarde gris. Dentro de la mansión, el sonido de las gotas golpeando las ventanas era el único rastro de vida. Álvaro estaba sentado en el suelo de la sala, recargado contra la chimenea apagada, con la mirada perdida en la nada. El saco arrugado, la barba crecida, el cabello despeinado. El hombre que alguna vez fue sinónimo de poder ahora parecía solo un cuerpo cansado habitando un espacio demasiado grande. La casa olía a humedad y arrepentimiento. Sostenía una copa de vino a medio llenar, pero el sabor ya no importaba. «Me convertí en lo que más despreciaba», murmuró, con la voz quebrada. De pronto, el sonido del timbre retumbó en el salón. Un sonido tan inesperado que hizo que su corazón se acelerara. Por un instante pensó que era su imaginación. Nadie lo visitaba desde hacía semanas. Se levantó con dificultad y caminó hasta la puerta. Cuando la abrió, se quedó inmóvil. Ahí estaba ella. Fabiana, bajo un paraguas negro, con el rostro sereno y la mirada dulce de siempre. Llevaba un abrigo sencillo y una bolsa con víveres. El agua corría por su cabello y el viento agitaba la tela de su vestido. «Fabi», balbuceó él, atónito. «¿Qué haces aquí?». Ella sonrió con suavidad. «Supe lo que pasó, Álvaro. Vine a ver cómo estás». Él parpadeó, incrédulo. «¿Tú viniste a verme?». «Sí», respondió simplemente.
porque, a pesar de todo, nadie merece pasar una tormenta solo. Su voz era calmada, casi maternal. Esa frase lo golpeó directo al corazón. Él desvió la mirada, avergonzado. «Deberías odiarme», dijo en un tono bajo, casi inaudible. «El odio no cura a nadie», contestó ella con firmeza, «y yo aprendí a elegir lo que me hace bien». Fabiana entró despacio, observando el estado de la mansión, las cortinas cerradas, el polvo sobre los muebles, las botellas vacías por el suelo. Dejó la bolsa sobre la mesa y empezó a abrir las ventanas, una por una. El aire fresco entró, y la luz de la tarde iluminó el rostro abatido de Álvaro. «¿Cuándo fue la última vez que comiste de verdad?», preguntó con una sonrisa leve mientras sacaba una comida casera de la bolsa. «Yo no recuerdo», respondió él avergonzado. «Entonces lo recordarás ahora», dijo ella, sirviéndole el plato como si nada hubiera pasado. Mientras él comía en silencio, Fabiana lo observaba. El hombre frente a ella no era el mismo que la había humillado delante de todos. Había en él una tristeza que no necesitaba castigo. «¿Por qué haces esto?», preguntó él levantando la vista. «Después de todo lo que te hice, ¿todavía tienes el valor de ayudarme?». Ella respiró hondo antes de responder. «Porque alguien una vez me enseñó que ayudar no se trata de quién lo merece, sino de quién lo necesita. Y ahora, tú eres quien lo necesita». Él bajó la cabeza, y por primera vez, las lágrimas comenzaron a caer, lentas, silenciosas. «Fabiana», dijo con la voz ahogada. «Si pudiera borrar aquel día, solo borraría. Fui cruel, ciego, un idiota». Ella se acercó y le tocó suavemente el hombro. «No necesitas borrarlo», dijo con ternura. «Necesitas aprender de él». El toque fue leve, pero el efecto devastador. Álvaro se derrumbó. Lloró sin control, el rostro oculto entre las manos, y ella lo dejó llorar. Permaneció a su lado, en silencio, como quien entiende que el perdón no se dice, se ofrece con presencia. Después de un rato él levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados. «No sé por dónde empezar», confesó. «Empieza respirando», respondió ella sonriendo. «Luego limpia esta casa, este corazón y ese orgullo. Haz todo de nuevo, pero esta vez, hazlo bien». Él soltó una risa corta, dolorosa. «Hablas como si todavía creyeras en mí». «No es en ti en quien creo, Álvaro», corrigió ella, mirándolo a los ojos. «Es en lo que las personas pueden llegar a ser cuando deciden cambiar». El silencio que vino después era distinto, ya no el silencio pesado de la culpa, sino uno ligero, casi sagrado. Fabiana se levantó, guardó lo que había traído y caminó hacia la puerta. «¿Puedo volver mañana?», preguntó con sencillez. «¿Volver?», repitió él, incrédulo. «Sí, para ayudarte a poner todo en orden. Nadie cambia solo». Él asintió conmovido. Me encantaría». Fabiana sonrió y dijo simplemente, «Entonces, mañana será un nuevo día». Y salió, dejando atrás un leve perfume a esperanza. Álvaro se quedó de pie en la puerta, observándola desaparecer bajo la lluvia. Por primera vez en meses, sintió algo diferente. El aire parecía más liviano, el suelo más firme. Y en el fondo, supo que Fabiana había vuelto no para recordarle su pasado, sino para mostrarle que la vida aún podía empezar de nuevo, incluso después de todo. A la mañana siguiente, el sol entró por las ventanas de la mansión como hacía mucho tiempo no lo hacía. La luz atravesaba el vidrio e iluminaba las partículas de polvo suspendidas en el aire, como si el propio tiempo se hubiera detenido para observar lo que estaban haciendo allí. Fabiana llegó temprano, con una canasta llena de pan, frutas y flores. Vestía con sencillez, pero había en ella una presencia que llenaba el espacio. Al abrir la puerta, encontró a Álvaro en la sala, aún en pijama, con una expresión de sorpresa y, de algún modo, de gratitud. «Pensé que no vendrías», dijo él con la voz ronca. «Te lo prometí, ¿no?».
respondió ella sonriendo con naturalidad. La mañana fue distinta a todas las que ese lugar había visto. Mientras Fabiana abría las ventanas y preparaba el desayuno, Álvaro la observaba en silencio. Era como si la vida hubiera vuelto a circular por las paredes. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la música suave de un viejo radio que ella encontró en una repisa. «Siempre te gustó el café fuerte, ¿verdad?», preguntó sirviendo una taza. Él asintió emocionado. «Ni siquiera recordaba cómo era ese olor aquí dentro», murmuró mirando a su alrededor. «Es el olor del comienzo», dijo ella, simple, pero con un brillo sereno en los ojos. Los días empezaron a tomar ritmo. Fabiana regresaba con frecuencia, ayudando a poner todo en orden. Limpiaba, organizaba, cocinaba. Pero no era solo la casa lo que se transformaba. Era él. Álvaro, acostumbrado a mandar, ahora escuchaba. Ya no daba órdenes, hacía preguntas. «¿Puedo ayudarte con eso?», preguntaba torpe, intentando aprender. Fabiana reía. «Claro que sí, pero cuidado de no romper el plato, es más frágil de lo que parece». La ligereza de las conversaciones hacía que el ambiente se volviera cálido, y las risas, ese sonido que ella había evitado por tanto tiempo, volvían a resonar en la mansión. Por las noches solían sentarse en la terraza observando las luces de la ciudad a lo lejos. Conversaban de todo, de los errores, del dolor, de los sueños que habían quedado en el camino. Álvaro, cada vez más humano, empezaba a ver el mundo de otra forma. «Sabes, yo creía que el dinero lo resolvía todo», confesó una noche. «Ahora veo que lo que más compré fue soledad». Fabiana lo escuchó en silencio y respondió con calma. «El dinero compra techo, Álvaro, pero nunca abrigo». Él la miró por unos segundos, en silencio, sintiendo el peso y la verdad de aquellas palabras. La convivencia fue moldeando un nuevo tipo de lazo. No había promesas ni ilusiones, solo respeto, empatía y pequeñas alegrías. Cuando Fabiana reía, Álvaro sentía el pecho calentar. Cuando ella hablaba, él la escuchaba con atención, como si cada palabra tuviera el poder de reparar lo que dentro de él se había roto. Poco a poco, el miedo de ella se transformó en confianza y la culpa de él en gratitud. Un día, mientras arreglaban juntos el jardín, él comentó: «Sabes, Fabiana, antes no te merecía». Ella se detuvo, lo miró con serenidad y respondió: «Y ahora no necesitas merecerme. Basta con que seas sincero». La rutina, antes fría, comenzó a llenarse de color. El piano, que estaba cubierto de polvo, volvió a ser limpiado por Fabiana. Un día pasó los dedos por las teclas, y el sonido suave llenó el salón. Álvaro apareció en la puerta, curioso. «No sabía que tocabas», dijo encantado. «Yo también lo había olvidado», respondió ella sonriendo. Él se acercó y juntos permanecieron allí, en silencio, escuchando las notas que resonaban en el aire. Era una melodía simple, pero llena de sentimiento, como si el corazón mismo de la casa hubiera vuelto a latir. Con el tiempo, la mansión dejó de ser un lugar de recuerdos dolorosos para convertirse en un refugio de reconstrucción. Fabiana nunca mostraba orgullo ni superioridad. Al contrario, su humildad conmovía. Cuando él intentaba agradecerle, ella desviaba la mirada con una sonrisa tímida. «No tienes que darme las gracias, Álvaro. A veces Dios permite que caigamos para que aprendamos a levantarnos, y si puedo ayudarte a levantarte, ya es suficiente». Él no encontraba palabras, solo asentía con un nudo en la garganta. Y así, entre cafés compartidos, risas suaves y charlas al anochecer, algo nuevo florecía. Fabiana no esperaba nada, no buscaba reconocimiento ni retribución. Simplemente hacía el bien, con la misma sencillez con la que se enciende una vela en una habitación oscura. Álvaro, por su parte, comenzó a redescubrirse. Un hombre que antes veía el mundo desde arriba, ahora aprendía a mirar de igual a igual. El jardín de la mansión volvía a florecer. Las rosaledas, antes secas y olvidadas, ahora desprendían su fragancia, y el césped, antes apagado,
parecía haber recuperado su brillo. Fabiana regaba las plantas con el mismo cuidado de siempre, mientras el sol bañaba la escena con una luz dorada, casi divina. Ese lugar guardaba recuerdos antiguos, algunos dolorosos, otros ya curados por el tiempo. Fue allí donde había vivido la humillación que marcó su alma, pero también donde, de forma inesperada, el amor verdadero comenzaba a nacer. Álvaro la observaba desde lejos, recargado en el marco de la puerta, con una sonrisa tímida. Llevaba semanas planeando ese momento. No una acción impulsiva ni un gesto movido por culpa, sino algo sincero, nacido del arrepentimiento y la admiración. La noche anterior había preparado todo: un pequeño picnic, flores recogidas del propio jardín y un mantel de lino que él mismo había lavado. Cuando Fabiana se giró y lo vio allí con una canasta en las manos y el corazón en los ojos, no pudo evitar sonreír. «¿Qué estás tramando ahora, Álvaro?», preguntó divertida. «Nada grave, ni solo quiero hablar contigo», respondió nervioso, pero con un brillo distinto en la mirada. Caminaron juntos hasta el centro del jardín, donde el pasto aún guardaba las huellas del pasado. Sobre la tela blanca había frutas, pan, queso y 2 copas. Fabiana miró la escena y luego a él. «¿Aquí mismo?», preguntó sonriendo. «Sí», respondió él sentándose. «Pensé que sería justo convertir el lugar donde te herí en el mismo donde quiero verte sonreír». Ella se sentó despacio, tocando la hierba con la punta de los dedos, sintiendo el peso simbólico del momento. Durante algunos minutos hablaron de cosas simples: el sabor de las frutas, el clima, su nuevo trabajo en el proyecto social. Pero entre cada frase flotaban silencios cargados de emoción. Álvaro la miraba con una mezcla de admiración y nerviosismo. «Sabes, Fabiana», empezó él mirando al suelo, «ya viví de todo. Tuve dinero, fiestas, poder, pero nada de eso me llenó». Ella lo miró con calma, sin decir nada. «Desde que regresaste entendí que la vida no se trata de conquistas, sino de personas. Y tú…» La voz se le quebró. «Tú fuiste la única que se quedó, incluso cuando no lo merecía». Fabiana respiró hondo, sorprendida por su sinceridad. «Me quedé porque vi que querías cambiar, Álvaro. Y eso ya es un comienzo». Él asintió, los ojos humedecidos. Por un momento, el viento sopló suave, moviendo las flores alrededor. Entonces, extendió la mano y tomó la de ella. «Fabiana», dijo con la voz temblorosa, «quiero pedirte algo». Ella arqueó las cejas, curiosa. «¿Qué cosa?». «Quiero pedirte una oportunidad. Una oportunidad para empezar de nuevo, pero esta vez hacerlo bien». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «Fabiana, ¿quieres ser mi novia?». El mundo pareció detenerse. Fabiana lo miró sorprendida, con los ojos brillantes, y una risa nerviosa se le escapó. «¿Hablas en serio?». «Nunca he hablado tan en serio en toda mi vida», respondió él apretando suavemente su mano. «No quiero prometerte perfección, solo verdad. Quiero cuidarte, respetarte, y si me dejas, quiero hacerte feliz». Las palabras fueron simples, pero llenas de verdad. Fabiana bajó la mirada y unas lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. «Esperé tanto tiempo para oír algo así», susurró emocionada. «Pero lo más bonito es que ahora ya no espero nada. Soy feliz conmigo misma, y quizá por eso puedo darte una respuesta sincera». Lo miró a los ojos y sonrió. «Sí, Álvaro, acepto». Él cerró los ojos por un instante, aliviado, como quien recibe el perdón del destino. Cuando se besaron, el jardín se transformó. El mismo lugar que un día fue escenario de vergüenza, ahora era testigo del renacimiento. El sol se inclinaba sobre ellos, dorando cada detalle, y el viento traía el perfume de las flores, como si la propia naturaleza celebrara el reencuentro de 2 almas que, alguna vez rotas, ahora se encontraban completas. Y en ese instante no existía el pasado ni la culpa, solo el presente pleno y sereno como un nuevo comienzo.
Pasaron meses desde el día del picnic en el jardín y la vida de Fabiana y Álvaro se había transformado por completo. La mansión que un día fue símbolo de soledad, ahora latía con vida y esperanza. Por las mañanas, el aroma del café recién hecho se mezclaba con las risas, y por las noches, el sonido suave del piano llenaba las habitaciones como una oración silenciosa. Álvaro trabajaba en un nuevo negocio, más pequeño pero honesto, mientras Fabiana se dedicaba a un proyecto social dirigido a mujeres que, como ella, habían perdido la fe en sí mismas. Juntos descubrieron el valor de las cosas simples y sobre todo el poder de una segunda oportunidad. El día de la boda amaneció con el cielo pintado en tonos dorados. La iglesia estaba llena de flores blancas y lavandas, y la brisa llevaba el perfume dulce de los pétalos recién cortados. Álvaro llegó temprano, nervioso, acomodándose la corbata más veces de las necesarias. «Respira, hombre», susurró un amigo. Él sonrió, emocionado. Cuando la música comenzó y las puertas se abrieron, todos se giraron, y Fabiana apareció. Caminaba con ligereza, el vestido sencillo realzando su elegancia natural. Cada paso de ella era un recordatorio de que el dolor se había convertido en belleza. Álvaro quedó paralizado. Las manos le sudaban, el corazón se le aceleraba. Cuando ella llegó frente a él, las miradas de ambos se encontraron, y fue como si todo el pasado se disolviera. «Estás hermosa», susurró él, con la voz entrecortada. «Y tú diferente», respondió ella sonriendo, «pero me gustas más así». Las palabras intercambiadas fueron simples, pero llenas de sentido. El sacerdote inició la ceremonia, y el silencio respetuoso de la iglesia parecía acoger el milagro que se cumplía ante todos. El sacerdote habló sobre el amor y la redención, sobre el perdón que transforma. «¿Prometes cuidarla, no solo en los días buenos, sino también cuando lleguen las tormentas?», preguntó. «Lo prometo», respondió Álvaro firme. «¿Y tú, Fabiana, prometes seguir creyendo en el amor, incluso cuando parezca frágil?» «Lo prometo», respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando los anillos fueron colocados, el mundo pareció aquietarse. El toque de las manos, el brillo de las lágrimas y la complicidad silenciosa decían lo que las palabras ya no podían traducir. Después de que el beso sellara los votos, Fabiana respiró hondo y lo miró con ternura. «Antes de que termine, hay algo que necesito decirte», dijo en voz baja. Álvaro frunció el ceño, curioso. «¿Qué pasa?». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Estoy embarazada». El tiempo se detuvo. El sonido del piano cesó. Los invitados contuvieron la respiración. Por un segundo, Álvaro solo parpadeó, tratando de procesarlo. Luego se llevó las manos al rostro, rió nervioso y lloró. «Tú me estás dando una nueva vida», susurró emocionado. «No», respondió ella, sosteniendo sus manos. «Nos la estamos dando el uno al otro». El salón se llenó de aplausos, risas y lágrimas. Álvaro la abrazó con fuerza, la emoción desbordándose en sollozos. Las flores parecían más vivas, y hasta las campanas de la iglesia sonaban como si cantaran. Aquel hombre que un día despreció el amor, ahora lo vivía en su forma más pura, como gratitud. Y mientras caminaban juntos por el pasillo bajo una lluvia de pétalos, Fabiana apoyó la cabeza en su hombro y dijo: «¿Ves, Álvaro? El amor tiene una manera hermosa de volver a quien aprendió a merecerlo». Él sonrió, secándose las lágrimas, y respondió: «Y voy a pasar el resto de mi vida demostrando que aprendí». Afuera, el sol brillaba alto, bañándolos con una luz casi divina. Las manos entrelazadas, las miradas tranquilas y la sonrisa compartida parecían decirlo todo. La vida que un día los separó por el dolor, ahora los unía por la esperanza. Y así, entre flores, promesas y un nuevo corazón latiendo en el vientre de Fabiana, nacía no solo una familia, sino un nuevo comienzo, prueba viva de que el perdón es la forma más hermosa de amor que existe.
Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.